Bueno, chicos, hola, ¿cómo están? El lunes pasado comenzamos con el seminario número 1 de química. Hoy quiero que me digan algunas dudas que tengan para poder así resolverla entre todos y que nos ayudemos. No importa si es desde el principio, acá paren, y si no saben cómo proceder con algún ejercicio, van avisando. Primero que nada quiero ver si se ve bien la imagen. Voy a tratar de hacer lo más grande posible para que puedan ver tanto de los que estén en celular o los que estén en computadora. Así que quiero saber en qué fue el ejercicio que les costó, o alguna duda que tengan, no sé, reactivo limitante, fórmula mínima, igualación, ¿qué más había? Condiciones normales de presión y temperatura, que varios me preguntaron, todo ese tema. Así que sin vergüenza, prendan los micrófonos y comiencen a preguntar, porque si no hacen preguntas, yo voy a avanzar al seminario número 2. Yo no tengo bien claro cómo es que se saca el reactivo limitante y el de exceso. Bueno, ¿querés algún ejercicio en particular que hagamos, Flor? No, uno en general como para guiarme de ese, digamos. A ver, bien. El ejercicio tenés, bueno, el ejercicio 10 y el 13, así que son uno de los que más Eh, estaban. el 13 si no va, yo lo vi, me acuerdo que estaba uno parecido en el parcial el año pasado. Cualquier El cosa. 13 creo que sí. Bueno, vamos a ver lo que es primero, como dijo Flor, reactivo limitante y reactivo en exceso. El ejercicio número 13 me dice: el carburo de silicio, un abrasivo, se fabrica por reacción del dióxido de silicio con carbono grafito, según la siguiente ecuación no igualada. Bien, algo que me han preguntado por mensaje privado fue cómo darme cuenta de una ecuación, o saber que no está igualada o está igualada. Siempre traten de controlar que esté igualada, porque algunos profesores se pueden confundir, o por un error de tipeo no puede estar igualada una ecuación. Por ejemplo, acá ya directamente me dicen que, que la ecuación no está igualada. Ahora, la voy a copiar. Espero se puede ver ahí. A ver, creo Sí, que, se ve un poco entrecortado. a ver, ahí está. Los auriculares los ponemos por acá. Ahora, bien. Cualquier cosa, si se desenfoca o hay alguna duda, me van parando y me dicen, no entiendo ahí. Bueno, en el enunciado siempre va a decir cómo es que procede una reacción. Por ejemplo, acá me dice que el carburo de silicio, un abrasivo, se fabrica. Es decir, que como dice se fabrica, va a ser un producto o un reactivo. Va a ser un producto. Todo lo que está detrás de la flecha son los reactivos, y todo lo que está después, es decir, todo lo que se formó, es un producto. Ahora, la flecha siempre va a aparecer en una forma de enunciado, cómo se formó, se fabricó, da como resultado. Eso significa flechita. Bien, vamos. Se fabrica por reacción de dióxido de silicio con carbono grafito. Lo que está entre paréntesis siempre es un estado de agregación.
En este caso tenemos estado de agregación sólido, sólido, sólido y gaseoso. Y me aparece una Q. Esta Q significa calor. Ahora, cuando tenemos el calor de un lado, puede ser una reacción endo o exotérmica. Cuando era exotérmica, una reacción liberaba calor. Cuando libera calor, el Q estaría después de la flecha. Cuando absorbe calor, está atrás de la flecha. Bien. Si seguimos con los datos, me dice, si se mezcla 300 gramos de dióxido de silicio, colocamos los datos. Siempre colocamos los datos abajo de cada ecuación. Por ejemplo acá, 300 gramos y 203 gramos de carbono. Ahora, si vemos en este sentido, vamos a ver que la ecuación no está igualada, me lo dice en el enunciado, entonces comenzamos siempre. Metales, no metales, hidrógenos y oxígenos. Siempre en ese orden. Porque si nosotros comenzamos a igualar hidrógenos y oxígeno antes, nos va a resultar muy complicado encontrar un coeficiente para igualar. Por ejemplo acá, silicio, tenemos 1. Acá, varios me preguntaron, ¿cómo es que tengo 1? Acá no está escrito, pero siempre que no esté escrito es un 1. Yo lo voy a colocar acá, no debería, pero lo coloco para que se den cuenta. Es un error, los profesores ya lo dan por sentado, entonces comenzamos. Tengo un silicio, entonces ya están igualados. Tengo un carbono acá, y tengo un carbono acá, es decir que tengo 2 carbonos. Coloco un 2. Tengo 2 de oxígeno, y acá tengo un 2. Entonces, si yo acá coloco 2 oxígenos, observo que me va a cambiar los carbonos. Acá tengo 2 por 1, 2, más 1, 3. Entonces acá tengo 2 nada más. Coloco el 3. Ahora me fijo si está igualado. Silicio con silicio, bien. 3 carbonos, un carbono más 2, 3. Y 2 oxígenos. Bien. Algo que van a tener que controlar siempre es la igualación de una ecuación, porque si no la igualan bien, los cálculos van a estar mal y por consiguiente todo el punto del ejercicio. Bueno. Ahora, como acá me preguntaron, ¿cómo sé cuándo tengo que calcular reactivo limitante y reactivo en exceso? Siempre voy a tener 2 datos del lado anterior a la flecha, es decir, del lado de los reactivos. En este caso tengo 300 gramos y 203 gramos. Como yo tengo gramos abajo, voy a tener gramos arriba. Y calculo la masa de cada uno. La masa molar del óxido de silicio, ¿a qué es igual? A ver, denme un segundito. Bueno, la masa del óxido de silicio son 2 por la masa del oxígeno, más la masa del silicio, que sería 28. 60 gramos. Bien. 60 gramos. Como acá ya tengo 60, es para un solo mol. Acá tengo un solo mol, entonces van 60. Ahora, la masa molar del carbono son 12. Pero yo acá tengo 3, entonces sería 12 por 3. 36 gramos. Y comienzo a hacer una regla de 3 simple. Ahora, ¿cómo hago la regla de 3 simple? Tapo uno de los datos y hago como que estuviera en incógnita, como que fuera X. Si yo con 60 gramos de óxido de silicio tengo 36 gramos de carbono, con 300 gramos de óxido de silicio yo voy a tener X gramos, lo cual va a ser igual a 300 gramos por 36
dividido 60. ¿Qué me da? 180 gramos. ¿De qué? De carbono. Ese es mi primer resultado. Ahora, si yo hago lo mismo, pero hago del otro lado, lo tapo. Con 60 gramos de óxido de silicio, perdón, sí, está bien, tengo 36 gramos de carbono. Ahora, con 203 gramos de carbono, yo voy a tener X, lo cual sería 203 por 60 dividido 36. ¿Qué me da como resultado? 338,33 gramos de óxido de silicio. Bien, ahora yo tengo que comparar. Para tener una reacción espontánea o que se realice, yo necesito 180 gramos de carbono. Pero, ¿qué sucede? Yo tengo solo 203 gramos de carbono. Tengo de más de lo que yo necesito. Por lo tanto, esto se denomina reactivo en exceso. Ahora, yo necesito 338 gramos de dióxido de silicio. Pero yo solo tengo 300, o sea que me faltan 38 gramos. Me limita, es decir, que tengo reactivo limitante. A partir de ahora, todos los datos que me den en el programa en el problema y todas las incógnitas que tenga que resolver, los tengo que trabajar con el reactivo limitante. Siempre les van a dar un reactivo limitante y uno en exceso. Nunca dos limitantes, nunca dos en exceso, por eso hay que hacer bien las cuentas, y para hacer bien las cuentas tengo que igualar bien la ecuación. ¿Alguna otra duda? A ver. Cero dudas, me dice. ¿Algún ejercicio que quieran que realicemos en particular? Buenas tardes. El punto 17. Punto 17. Vamos a ver. Una mena de hierro, ¿esa es? Sí, esa. Bien. Una mena de hierro que contiene 43,2% de trióxido de hierro se emplea para obtener hierro metálico mediante una reacción con exceso de monóxido de carbono, según la siguiente ecuación que ocurre con un rendimiento del 86%. Bien, este sería el 17. ¿Qué sucede? Me dice que una mena de hierro contiene un 43,2% de trióxido de hierro. Reacciona con monóxido para obtener hierro sólido. Y me da como resultado dióxido de carbono gaseoso. Me dice primero balance de la ecuación química. Bueno, balanceamos la ecuación química. ¿Qué sucede? Comienzo con los metales. 2 hierro, 1 hierro. Entonces voy a tener un 2 acá. Carbono 1, carbono 1. Oxígeno 2, y acá tengo 3 y 1, 4. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Que vemos acá, si yo coloco acá un 2, me queda 2 de carbono. Y si coloco acá un 2, me va a quedar 2 de hierro. Tres, 4, 5. ¿Sí? Por ahí, ¿qué les conviene más? Les conviene más fijarse qué podemos hacer con los datos que me dan, porque ahí tenemos un cuadrito que me dice coeficientes estequiométricos, 1, 3, 2, 3,
1, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 y 3, 4, 2, 1. Entonces, ¿qué sucede? Si yo coloco los primeros, me dice 1, 3, 2 y 3. Entonces me fijo si está correcto. Tengo 2 de hierro, 2 de hierro. 3 de carbono, 3 de carbono. 3 de oxígeno más 3 de oxígeno tengo 6. 3 por 2 son 6. ¿Sí? Entonces sé que está igualada esta ecuación. Por lo tanto puede ser la opción I, doble I o triple I. Ahora vamos a ver cuál sigue. Me dice, ¿qué masa de hierro se obtendrá a partir de 2,5 kilogramos de esta mena? Bien. Coloquemos los datos. Me dice primero que una mena de hierro que contiene 43,2% de trióxido de dihierro se emplea para obtener hierro metálico mediante la reacción con exceso de monóxido de carbono según la siguiente ecuación, que ocurre con un rendimiento del 86%. El rendimiento siempre lo van a ver debajo de la flechita. Entonces me dice primero, ¿qué masa de hierro se obtendrá a partir de 2,5 kilogramos de esta mena? Me dan como dato 2,5 kilogramos. Como yo no trabajo en kilogramos, trabajo en gramos, lo paso a gramos, que sería 2.500 gramos. Pero me dice que es de una mena. Es decir, que no tengo ninguno de los compuestos de acá. Pero me dice que una mena de hierro contiene siempre el 43,2% de trióxido de dihierro. Entonces, a estos 2.500 gramos es un 100%. Y yo necesito el 43,2%, que es lo que tengo de trióxido de dihierro. Entonces, si yo le saco el porcentaje a 2.500, sería 2.500 por 43,2, 1.080 gramos. ¿Sí? Esos 1.080 gramos, a ver, déjenme que lo controle. Bien. Esos 1.080 gramos son lo que yo tengo ahora como dato. Yo voy a escribir de vuelta la ecuación, no es necesario, pero yo lo hago. Coloco la ecuación ya igualada y me dice que eso va a ser del trióxido de dihierro. ¿Por qué le saqué el porcentaje? Me dice, ¿qué masa de hierro se obtendrá a partir de 2,5 kilogramos de esta mena? O sea que mi incógnita está acá. ¿Sí? Ahora me dice, se emplea para obtener hierro metálico mediante una reacción química con exceso de monóxido de carbono. Es decir, que este es mi reactivo en exceso, y si esto es en exceso, este es mi reactivo limitante. Ahora, tengo gramos abajo, voy a tener gramos arriba. Gramos abajo, gramos arriba. La masa molar del trióxido de dihierro es igual a 16 del oxígeno por 3 más el hierro, que tiene 55,84, 55,8 le pongamos por 2. Lo cual me da 159,6 gramos. Yo lo coloco acá. Ahora, la masa del hierro, esto es para un mol, la masa del hierro es igual a 55,8, pero yo tengo 2, por lo tanto lo multiplico por 2 y me da 111,6 gramos. Ahora, me dice que yo tengo que calcular los gramos. Si yo con 159,6 gramos de trióxido de hierro obtengo 111,6 gramos de hierro solo, con 1080, ¿cuánto voy a tener? Si yo hago la regla de 3 simple,
me da 755,19 gramos de hierro. Entonces ustedes dirán, esta es la respuesta. No, me dice que tenemos un rendimiento del 86%. ¿Qué significa? Yo lo que voy a obtener de una reacción es un 100%, ¿sí? Pero yo sé que la reacción no ocurre al 100%, sino que ocurre al 86%, ¿sí? Y me va a dar lo verdadero que yo obtuve. ¿Por qué sucede esto? Porque puede haber algún problema o puede que no se haya completado la reacción, no se haya hecho muy rápido, son varios factores. Entonces, el 86% es 649,46 o algún cercano, porque acuérdense que yo acá ocupo redondeo, los resultados siempre tienen un redondeo más alto, si tenemos el 6, van a redondear para arriba y 4 para abajo. ¿Sí? Bien, hasta ahora yo sé que puede ser la opción I, doble I, triple I, por los coeficientes estequiométricos. Pero veo que mi respuesta es 649,46, en este caso sería 63, lo cual me da que puede ser la doble I o la triple I. Al último me queda, ¿qué volumen de dióxido de carbono medidos en TNPT se producen? Bueno, copio de vuelta la reacción porque la dejé allá atrás y me queda. Esto era 1, 3, 2, 3, ¿bien? Y me dice qué volumen de dióxido de carbono, o sea, X litros, ¿sí? Yo ya tenía mi dato de reactivo limitante, que era 1080, y arriba 159,6. ¿Sí? Ahora, me dicen condiciones normales de presión y temperatura. Uy, ahí creo que no se ve. Ahí sí. Significa que la temperatura es 273 grados Kelvin, presión 1 atmósfera, o volumen 22,4 litros. Acá me dice, volumen 22,4 litros, pero acá tengo 3, por lo tanto lo multiplico por 3, que sería 67,2 litros. Ahora, hago la regla de simple. Si con 159,6 gramos yo tengo 67,2 litros de dióxido, con 1080 yo voy a tener X litros, que será 1080 por 67,2 dividido 159,6. Me da 454,74 litros. Pero esto es el 100%. Y me dice que el rendimiento es del 86%. Por lo tanto, el volumen, como hice hace rato, con la masa, va a ser igual a 86% de 454,64. Lo cual me da de 391,07 litros. Como les dije, hay que tener en cuenta que uno hace redondeo, por eso a veces le da décimas más o 1 más. Si le dan más, ya no es correcto. Entonces, según esto, corríjanme si está ahí mal, es la opción doble I. ¿Sí? No sé si lo entendieron. Creo que fue Gloria la que me preguntó. Sí, sí entendí. Muchas gracias. Bueno.
¿Alguna otra duda? Entonces, ¿quieren que comience con el seminario número 2? ¿O algún ejercicio del seminario 1 que no hayan entendido? No hay ningún drama. Bien, me dicen por acá que sí. Bien. Entonces comencemos directamente con el seminario número 2. El seminario número 2 se denomina estructura atómica, tabla periódica y propiedades periódicas. Acá lo coloco. Seminario 2. Estructuras atómicas, tabla periódica y propiedades. A ver, ¿se ve bien? Bien. Complete la siguiente tabla. ¿Qué información mínima se necesita para caracterizar completamente a un átomo o a un ion? Observe que no pueden completarse todas las filas. Bien, déjenme que busco. Yo tengo acá un apunte de teoría, que después lo pueden pedir a unidad estudiantil, para que puedan ver. Bueno, sabemos que el átomo fue muy difícil de crear y muy difícil de visualizar, ya que teníamos a Rutherford, a Bohr, un modelo atómico moderno, inclusive de Broglie o Heinzelberg contribuyeron a esto. Bien. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos, vamos a hacer una breve introducción con la tabla periódica. Nosotros tenemos nuestra tabla periódica. Por ejemplo, yo voy a utilizar esta parte, así se ve bien. Cada uno de estos son los llamados elementos, ¿sí? Y acá arriba hay un número que está en números romanos y en número natural. Estos números romanos son los que me dicen cuántos electrones de valencia en la última capa tiene cada elemento. Por eso el flúor tiene 7, el oxígeno tiene 6, el nitrógeno tiene 5, el carbono tiene 4 y el boro tiene 3. ¿Bien? Si comenzamos con esto, vamos a observar que tenemos un elemento. Vamos a utilizar el cloro como ejemplo. El cloro, yo lo voy a hacer acá. El cloro tiene su símbolo, que es Cl. ¿Sí? Bien. Ahora, cuando el cloro gana una carga, el cloro tiene una carga negativa. Cuando tiene una carga negativa significa que ganó una carga. Ahora, elementos como el sodio, cuyo símbolo es Na, pueden transformarse en sodio más. ¿Qué significa? Que perdió una carga. Perdió una carga y ganó una carga, surgen de la idea de que cada uno de los átomos, al formarse una molécula, lleguen al octeto, que es el estado más estable de la molécula, mejor dicho. Ahora, me dice número de protones y número de neutrones y electrones. ¿Cómo calculo? Si yo tengo una partícula neutral,
A ver, vamos a ver acá. Si yo tengo una partícula neutral, como por ejemplo el cloro, yo voy a tener acá arriba, lo cual sería mi número másico, 35,45. Pongámosle 35. En el medio voy a tener el número atómico, que es el 17. Es el número en el cual aparece en la tabla. Entonces tenemos número atómico, número másico. Y las restas de ambos me da los números de neutrones. 35 menos 17 me da 18. Bien. Cada uno de ellos tiene su letra. Por ejemplo, el número atómico es Z. El número másico es A. El número de neutrones es N. Cuando yo tengo acá el número de, no tengo ninguna carga, ni positiva ni negativa, yo voy a tener igual cantidad de protones con carga positiva que de electrones. Es decir, que acá voy a tener 17 y 17. ¿Sí? Ahora, cuando yo tenga carga negativa, voy a tener lo mismo de este lado, 35, 17 y 18. ¿En qué cambia que yo tenga un número más o un número menos? En los electrones, en la cantidad de electrones. Si yo tengo un número negativo, significa que yo le agregué un electrón a lo que yo ya tenía en elemento neutro. En elemento neutro yo tengo 17 protones. Ahora, como sé que tiene una carga negativa, sé que va a tener 17 más un electrón, es decir, 18 electrones. Ahora, lo mismo sucede cuando yo tengo una carga positiva, en este caso el sodio. El sodio tiene número atómico 11, número másico 23, y neutrones es la resta de ambos, o sea, 12. En un estado neutro yo tengo 11 protones, pero acá tengo un estado con una carga positiva. Es decir, que si con el menos sumaba, con el más le resto un electrón. Es decir, que voy a tener 10 electrones. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, sigamos. Por ejemplo, en el primero me dice número de protones, número de electrones, número de neutrones, carga C. Vamos con la tercera línea. Me dice, número másico, yo tengo un elemento X y tiene una carga positiva más 1. Ahora me dice que el número másico es 85. ¿Sí? ¿Es suficiente la cantidad de datos que yo tengo acá? Me dice, además, que el número de protones es igual a 37. El número de electrones, de que influye la carga, va a ser 37 menos 1, 36. Ahora, ¿el número atómico lo puedo sacar? Sí, porque es el número de los protones. Los protones no son tocados cuando se realiza una reacción química, por lo tanto va a ser 37. Y el número de neutrones va a ser 85 menos 37, que es 48. Por lo tanto, ¿cuál es el átomo que estamos estudiando? De número atómico 37. ¿Alguien se anima? Número atómico 37. Es decir, que va a ser el número 37 en la tabla periódica. Es el rubidio.
rubidio con carga más. Esa sería nuestra tercera fila. Bien. Si seguimos, por ejemplo, con la cuarta fila, me dice el potasio con el número 40. ¿Son suficientes los datos? En un principio uno diría no, pero me dan el símbolo. Si yo tengo el símbolo, puedo tener el número atómico. El número atómico es 19. Ahora, como es 19, los números de neutrones son la resta. En este caso, me aparece un átomo neutro, por lo tanto tengo igual número de protones, igual número de electrones. Entonces, puedo realizar. Ahora, vamos a la siguiente fila. Me dice, un elemento X, a ver, se puede ver bien ahí. Un elemento X tiene número de electrones 33, número de neutrones 42, y no me da más. Ahora, puedo suponer dos cosas. Que es un átomo que pudo haber perdido carga. Si perdió carga, no tengo la cantidad de carga que perdió, que ganó, por lo tanto no puedo decir qué átomo es, o puedo decir que es un átomo neutro, ¿sí? Si es un átomo neutro, podría con esos dos resultados hacerlo. Si fuera un átomo neutro, tendría la misma carga de protones y de electrones, por lo tanto el número atómico es el mismo. Si el número de atómico es el mismo, la suma de ellos me da el número másico. Ahora, me fijo que me da 75 y que el número atómico es 33. Si yo veo, sé que el arsénico es 33 y tiene además 75 de masa, de número másico. Por lo tanto, podría decir que se trata del arsénico. Ahora, si fuera una molécula que tuviera carga, debería saber qué carga tiene. El magnesio con dos cargas positivas tiene número másico 26, entonces se pueden sacar los siguientes. Todos los demás. Tengo dos cargas positivas, por lo tanto voy a tener dos electrones menos. Como sé que es el magnesio, sé que su número atómico es 12 y puedo sacar los números de neutrones. Ahora, me dice, número másico 80. Me dice número másico 80. Entonces uno se pone a pensar, ¿será suficiente? No lo sé. Tendría que fijarme en la tabla periódica si es suficiente, pero no me da datos de que tengo carga o no tengo carga, si tengo carga, porque necesito más datos para realizar este problema. Ahora, en el otro me dice número de protones, número de electrones y número de neutrones. Esto vamos a hacer así. Me dice número de protones, 17. Número de electrones, 18. Y número de neutrones, 18. Ahora, sé que es un elemento X. Pero ¿qué sucede? Las cargas en protones y electrones son diferentes. Tengo uno más que los protones, que es un elemento neutro. Por lo tanto, si tengo uno más, es una carga negativa. Ahora sé que el número atómico es 17. Y la suma de ambos me da el número másico. ¿Qué elemento se trata? ¿Alguien me puede decir qué elemento se trata? Creo que ya lo hicimos.
Es el cloro, es el ejemplo que usé, cloro negativo. Bien, Lourdes. Gracias por responder, porque esto es para ustedes, no es para mí. Yo ya me sé esta materia, ya la tengo, es por ustedes. Bien. Seguimos con el ejercicio número 2. Un isótopo del elemento K tiene número de masa 39 y número atómico 19. El número de electrones, protones y neutrones respectivos para este isótopo es... ¿Qué es un isótopo? Si alguien me puede decir. Los isótopos, ¿qué son? ¿Alguien se anima a decirme? Bueno, la definición de isótopos, se las digo, es que son átomos que pertenecen al mismo elemento, pero que tienen distinta masa, lo cual se debe a la diferente cantidad de neutrones en sus núcleos. No tienen nombres especiales, excepto por el hidrógeno, que es el protio, el deuterio y el tritio, y generalmente presentan iguales propiedades químicas y se diferencian de las físicas. Entonces, me dice un isótopo del elemento K, es decir, yo voy a tener dos elementos. Potasio. Si yo tengo el elemento neutro, el original, quieran llamarle, yo sé que en el elemento neutro yo tengo 39 de número másico, 19, ¿y cuántos? Neutrones. Tengo, ¿cuántos neutrones? Tengo 20. Y tengo 19 protones y 19 electrones. Ahora, me dice un isótopo del elemento K tiene número de masa 39, número atómico 19 y el número de electrones, protones y neutrones respectivamente para este isótopo es, me fijo que es el mismo elemento, ni siquiera es un isótopo, es el mismo elemento. Entonces, es lo mismo que esto. Tengo 39, 19, 20, 19 y 19. Me dice, número de electrones, 19. Número de protones, 19. Y número de neutrones, 20. O sea que la opción sería la número D. Ahora, el litio natural contiene dos isótopos. Tenemos litio 6 y litio 7. Con masas atómicas de 6,0151 y 7,0160. Y los porcentajes de abundancia son 7,42 y 92,58%. La masa atómica media para el litio es, ¿cuál sería? Yo sé que tengo abundancia de acá y de abundancia de allá. El litio 7 va a ser más abundante que el otro litio. ¿Cómo encararían ustedes esto? Yo tengo la compu, el TP. ¿Alguien se anima? Sería como la masa media de los dos. ¿Sí? Ay, se movió. Bien. ¿Qué significa? La masa atómica media, ponderada, se dice, de litio, de dos isótopos va a ser igual. Voy a poner masa media, va a ser igual al primero, que era como dato 6,0167, por el porcentaje en el que se encuentra, que era 7,42, sobre 100, porque estamos en presencia de un porcentaje.
más el otro, que era 7,0179, por el porcentaje sobre 100. O sea que la masa media es igual a sobre 100. Me da 6,942, que sería la opción D. Es la suma de los porcentajes de cada uno. ¿Todo bien hasta acá? ¿Se puede ver bien? Bien. Señale la proposición incorrecta respecto al modelo atómico actual. Bien. Acá yo tengo el modelo atómico actual, ya les voy a mostrar. Modelo atómico actual o moderno. A ver. Bien. A cualquier partícula puede asociarse una onda determinada por una ecuación matemática llamada función de onda. Esa es la A. B. No considera la dualidad onda-partícula. C. Heisenberg establece la imposibilidad de determinar con toda precisión la posición y velocidad de las partículas. D. El cuadrado de la función de onda nos da la idea de probabilidad de encontrar el electrón en una determinada zona del espacio que se denomina orbital. Y E. La función de onda depende de unos parámetros que toman valores enteros llamados números cuánticos. ¿Cuál sería la falsa acá? Desde ya le digo que la falsa, ¿cuál es? Bueno, se las dejo a ustedes. A ver si acá, porque si se los leo es algo muy largo, pero yo quiero que lean bien el modelo atómico moderno y el principio de incertidumbre de Heisenberg. Desde ya les digo que el cuadrado de la función de onda nos da una idea de la posibilidad de dónde se encuentra el electrón, por lo tanto, esa es verdadera, se los digo. Una función de onda depende de unos parámetros que toman valores enteros, se denominan números cuánticos, tienen que ver la ecuación de Schrödinger. Heisenberg establece la imposibilidad de determinar con precisión la posición y velocidad de ondas. Esto es verdadero, porque Heisenberg dice que es imposible determinar exactamente en dónde está en un sistema físico el electrón. Por eso se realiza la función de onda. Ahora, a cualquier partícula puede asociarse una onda determinada con una ecuación llamada función de onda verdadera. Entonces por ahí está la fórmula. ¿Cuál de las siguientes combinaciones de valores para N, L, M y S representa una solución permitida de la ecuación de onda del átomo de hidrógeno? Bien, comencemos con esto. Los números cuánticos son los que te posibilitan resolver la ecuación de Schrödinger y son, a ver, 4. A ver, más o menos. Tenemos n, el denominado, número cuántico principal,
que es la distancia media entre el electrón y el núcleo, lo vamos a definir para que la tengan. Distancia media entre electrón y núcleo, ¿sí? Puede tomar valores enteros positivos que representan el primer, segundo o tercer nivel de energía de los electrones de un átomo. Luego tenemos el número L, que sería el denominado azimutal. El número azimutal nos da la forma del orbital, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, si el número es 0, tenemos un orbital S, que es la pelotita, el 1 es el P, el 2 es el D, y el 3 es el F, ¿sí? Nos da la forma. A ver. Bueno, yo sé que el P son 2 pelotitas, el D son 4, y el F son 6. Normalmente van a trabajar con él. Ahora, el L se describe primero como de 0, esto sería N, de 0 a N-1, ¿sí? Luego tenemos el número M, que sería el magnético. El magnético está relacionado con la orientación espacial. Y puede tomar valores desde menos L, pasando por 0, hasta L. Y el último se denomina el número S, o denominado spin. El número S está relacionado con el sentido de giro del electrón sobre sí mismo. Y puede tomar valores de más un medio o menos un medio, que indica el sentido del contrario o de las agujas de un reloj. Es decir, el nivel está caracterizado por N, o sea, nivel. El subnivel está caracterizado por N y L, o sea que por estos dos, el subnivel. El N, L y M me dan como caracterización el orbital. Y el electrón por N, L, M y S. Entonces acá se los escribo, tengo nivel N, subnivel N y L, orbital N, L y M, y el electrón N, L, M y S. Bien. Si comenzamos con esto, les comento. Me dice primero, ¿cuál de las siguientes afirmaciones representa una solución permitida de la ecuación de onda para el átomo de hidrógeno? ¿Qué sucede? Ahí se puede ver bien. Ahí. Me dice el punto, el seminario número 2. Me da diferentes opciones, entonces yo tengo que considerar cada uno. En el primero me dan como número el 2, es decir que N va a ser igual a 2. Por lo tanto, L, yo sabía que L iba desde 0 hasta N-1, por lo tanto puede tomar valores como 0, como 1. M puede tomar valores desde menos L hasta L positivo.
Es decir, que mi valor de L era 1. Por lo tanto va a ser menos 1, 0 y 1. Y ese puede ser un medio o menos un medio. ¿Qué sucede? Puede ser el primero, me dice 2, 0, y M me da de 3. Pero sé que no puede suceder, así que la A no es. Cuando un número cuántico es diferente, ya no es correcta. Si yo voy al B, me dice lo mismo, n igual a 2, L igual a 0, sí se puede. Ahora me dice M igual a 0, ¿se puede? Sí. Y S es igual a un medio. Entonces, ¿puede ser? Sí que puede ser. Vamos al C. El C me dice n igual a 2. L puede tomar valor 0 o valor 1. M puede tomar valor menos 1, 0 y 1, y S puede valer un medio o menos un medio. En este caso me dice que n igual a 2, bien. L igual a 1, sí. M igual a menos 1, sí. S igual a un tercio, no, incorrecto. Voy a la D. La D me dice, a ver, quiero ver si se ve bien. Un poquito más cortado. D me dice, número n igual a 4. L puede tomar valores desde 0 hasta n menos 1, o sea, desde 0 hasta 3. M puede valer desde el último L, que sería menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Y S puede ser un medio o menos un medio. Ahora, me dice, n es igual a 4. Bien. L es igual a 2. L es igual a 2. Ahora, mi L es igual a 2. Por lo tanto, mi M va a ser igual desde menos 2 hasta 2. Porque acuérdense que el M es desde menos L hasta más L. Entonces, ¿puede ser? No, porque el 3 no está. Sería 3 y verdadero si mi número L fuera 3. Pero en este caso me dice 2. Entonces es incorrecto. Ahora vamos a la E. Número n igual a 5. Número L puede ser 0, 1, 2, 3 y 4. 6 ya no. Por lo tanto, incorrecto. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Se puede ver bien? A ver. Bueno, Lourdes, los isótopos son elementos que tienen el mismo símbolo, pero diferente masa. Por lo tanto, lo que va a valer diferente siempre va a ser lo que esté arriba, o sea, el La. Esos son los isótopos. Los isóbaros eran elementos de la misma masa, pero son diferentes elementos. Por lo tanto, tienen diferentes números atómicos. ¿Ahí está bien? Bien.